el ciclo ovárico, es uno de los componentes de este ciclo sexual menstrual, y el otro es el ciclo menstrual. En el ciclo ovárico eh, tenemos dos fases que les hemos mencionado en la anterior clase: la fase folicular y la fase luteínica, separadas por la ovulación. En el ciclo endometrial tenemos fases: la fase de desarrollo, la fase secretora y la fase menstrual. Estos dos ciclos están determinados por los cambios hormonales que hemos mencionado en la anterior clase. Las gonadotropinas, luteinizante y folículo estimulante, son las que activan estos dos ciclos. La folículo estimulante es la que al inicio del ciclo, que coincide con la menstruación, aumenta su secreción y estimula los cambios en el folículo. De esos cambios es que vamos a hablar. En los ovarios, al momento del nacimiento, se tiene alrededor de 1 a 2 millones de folículos primordiales. Estos folículos se forman durante el periodo embrionario. En etapas tempranas del periodo embrionario, células epiteliales germinativas primordiales migran desde el endodermo dorsal, que rodea en la cresta genital, se ubican por dentro del epitelio germinativo que rodea la cresta genital. Estos folículos primordiales constituidos por un ovocito primario rodeado de células, que son células que los eh, que derivan de ese epitelio germinativo primordial. Estas oogonias inician una fase de mitosis y luego de esta proliferación, de este aumento de número, estimulación para convertirse en ovocitos e iniciar la primera división meiótica. Al iniciar la primera división meiótica, se detiene esta en la profase. El material genético, los cromosomas, son duplicados y son 46 cromosomas. Son estos ovocitos primarios los que se rodean de células del estroma ovárico, y constituyen el folículo primordial. Ahora, es así que se tienen folículos primordiales al momento del nacimiento y son de 1 a 2 millones. Todos estos primordiales tienen al ovocito primario en la profase. ¿Sí? Solo se reanuda en la pubertad, cuando el folículo por la folícula estimulante. Por lo tanto, de ese ciclo ovárico es el que vamos a hablar. Desde el inicio de la pubertad, 13 años, 11 a 13 años en los primordiales se van activando alrededor de 6, un solo folículo es el beta, la madre.
Solo si hay fecundación, el ovocito logrará convertirse en óvulo maduro, de diferencia con el varón. Por otro lado, decíamos que en la pubertad ovárico. Perdón, estoy teniendo problemas de conexión. Bueno, es así que en la pubertad, al inicio de la pubertad, estos entre 400 a 500 folículos son los que maduran y se expulsa un ovocito y todos los demás se pierden. Esas son las limitaciones en el proceso de maduración del folículo y de formación del gameto femenino, que es una de las funciones del sistema reproductor. Los folículos primordiales tienen 40 micrómetros de diámetro, están constituidos por un ovocito rodeados por células foliculares planas, tienen más forma de uso o fusiformes. Estos folículos primordiales son activados por la folículo estimulante especialmente, que al inicio de un ciclo sexual mensual empieza a aumentar su concentración y los se convierten en folículos primarios y ni folículos primarios hay un crecimiento ovocito, empieza funciones. Crecimiento caracteriza a la maduración del folículo, más el crecimiento y proliferación de la célula folicular granulosa. Aparece la membrana pelúcida y hay desarrollo de las tecas interna y externa. La misma folículo estimulante en el estroma ovárico que rodea al folículo es el que convierte a esas células del tejido conjuntivo en células tecales, formando la teca. La teca se diferencia en una teca interna que tiene características y se identifica como la cápsula del folículo. En el posterior de antral se caracteriza esto debido a la gran actividad de las células de la granulosa y las células de la teca interna que van formando hormonas actividad de la aromatasa contenida en las células de la granulosa, actividades de estrógenos que en ese líquido que se va secretando es concentrado los estrógenos y posteriormente ingresa
a la sangre de líquido, se llama folículo vesicular. La mayor cantidad de líquido forma el espacio vesicular. Aumenta el antro folicular, la biótica. En esta etapa se llama folículo maduro o folículo llegan a 5 centímetros. Estos folículos ya maduros, antes de llegar a la ovulación, unos 2 días antes, se produce el aumento en el número de receptores en las células de la granulosa para las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Es este aumento del número de receptores en las células de la granulosa lo que determina la activación de un mecanismo de retroalimentación positiva. De los 6 a 12 folículos que inician la maduración, uno es el que madura más, o sea, tiene mayores dimensiones, y es este folículo el que logra que las hormonas actúen sobre este y dejen de actuar en los demás folículos. De esta manera, uno solo completa la maduración, evolucionan y degeneran. De ahí es que de los 6 a 12, uno solo completa la maduración. Eh, se aproxima al momento de concluir la maduración, se produce la activación del ovocito que en la división meiótica e inmediatamente la completa se divide en un ovocito secundario y un cuerpo polar. El cuerpo polar degenera y el ovocito, pero la detiene en la metafase de esta segunda división. Se producen cambios por acción ya de la luteinizante. Aquí llegar a la mitad del ciclo aumenta también de folículos
escucha nada, doctora. Se desactivó mi micrófono. Bueno, de esta manera el ovocito es expulsado del folículo acompañado de líquido folicular que tiene prostaglandinas que produce el dolor característico de la ovulación. Una pequeña hemorragia y este ovocito expulsado a la porción ensanchada de las tubas uterinas, bueno, es atraído hacia el oviducto y en la porción ensanchada de las tubas uterinas, si es que si estuvieran ahí los espermatozoides, se produce la fecundación. Si no estuvieran los espermatozoides, o sea, si no hubiera ocurrido un acto sexual antes de la ovulación, eh, entonces el ovocito es transportado a lo largo de la tuba y en el lapso de 24 a 48 horas degenera y pierde vitalidad. De ahí que se dice que el ovocito pueda durar entre 24 horas hasta un máximo de 48 horas, que debe considerarse con fines de control prenatal, contracepción o de fertilidad. Y si es que se hubiera producido la fecundación, si hubieran estado los espermatozoides en el momento de la ovulación, entonces el espermatozoide que penetra en el ovocito reanuda, es el estímulo para la reanudación de la división, de la segunda división meiótica y se completa, siendo el ovocito secundario el que se transforma en óvulo maduro y se forma el segundo cuerpo polar. El óvulo maduro tiene 23 cromosomas de estructura simple y el segundo cuerpo polar tiene el otro complemento cromosómico. De esta manera, es ya en la fecundación que se reanuda la segunda división meiótica y se completa. Si no hay fecundación, el ovocito expulsado se elimina como ovocito secundario sin lograr la maduración. Bueno, ese es el ciclo ovárico, con sus dos fases, una fase folicular en la que hay desarrollo de los folículos hasta la maduración, limitada o separada por la ovulación, luego inicia la fase lutéinica y la etapa lutéinica depende de la actividad de la hormona luteinizante que transforma a las células de la granulosa en células lutéicas, constituyéndose el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Las células de la granulosa aumentan de tamaño y adquieren características de células secretoras de hormonas esteroideas, secretan grandes cantidades de progesterona que aunque se transforman en estrógenos por la aromatasa, aún así la concentración de progesterona es mucho mayor. Las células de la teca interna forman las células tecaluténicas de menor tamaño, los capilares sanguíneos crecen entre las células luténicas, su desarrollo depende de la hormona luteinizante, se secreta grandes cantidades de progesterona que supera los estrógenos, la progesterona impide la maduración de nuevos folículos, degenera y desaparece a los 10 a 14 días este cuerpo amarillo si no se produce la fecundación. ¿Eso por qué? Porque la gran cantidad de secreción de progesterona y estrógenos activa un mecanismo de retroalimentación negativa que bloquea la secreción de gonadotropinas, de ahí que empieza la involución del cuerpo amarillo aproximadamente entre el día 10 y 12 después de la ovulación, y degenera y desaparece a los 10 a 14 días por falta de estimulación de la luteinizante, de la hormona luteinizante, si no hay fecundación. Si hubiera fecundación, crece hasta 5 centímetros, secreta relaxina para reblandecer el tejido conectivo del cuello uterino y sínfisis del pubis para el parto, si es que hubiera. El cuerpo lúteo, si es que se produce la fecundación, puede desarrollar y mantener la secreción de progesterona, especialmente hasta el cuarto mes de embarazo en el que involuciona. Cuando involuciona, se convierte en cuerpo albicans
que pierde las características por la presencia de grandes cantidades de lípido en las células luténicas que le dan la característica coloración amarilla. En la degeneración se convierte en cuerpo blanco, es una cicatriz blanquecina que queda de la degeneración del cuerpo lúteo, y del embarazo son mayores y permanecen por años. Esa es la microfotografía de un cuerpo albicans. No se olviden que muchos folículos se tornan atrésicos y desaparecen. Se produce en cualquier etapa de su desarrollo, degenera el ovocito, la granulosa, la zona pelúcida demora más en desaparecer, las zonas de la teca no desaparecen en los mayores, los macrófagos eliminan los restos celulares. Se encuentran, además de cuerpos albicans, muchos folículos atrésicos en los ovarios. Eso es lo que han visto ustedes cuando veían los preparados de histología de las placas histológicas de ovario. Bueno, hemos hablado de una fase folicular y una fase lútea del ciclo menstrual. En realidad se dice ciclo sexual mensual, que tiene dos ciclos: un ciclo ovárico, del que hemos hablado, y un ciclo endometrial, del que vamos a hablar ahora. En el ciclo endometrial hay una relación con las fases ováricas, en el que los estrógenos inducen la activación de la primera fase, que es de desarrollo endometrial. La presencia de progesterona en la fase lútea induce los cambios secretorios y determina la fase secretoria de este ciclo, y cuando hay deprivación de hormonas ováricas inicia la menstruación. De ese ciclo menstrual vamos a hablar ahora. Ya hemos mencionado el control hormonal. En la fase de desarrollo, los estrógenos determinan ese desarrollo. En la fase secretora, la progesterona induce cambios secretorios. Y cuando involuciona el cuerpo lúteo y ya no hay hormonas ováricas, es que se produce la menstruación. Este ciclo endometrial está caracterizado por los cambios que sufre el endometrio, la capa interna del útero. Esos cambios abarcan también el cuello uterino y hay cambios que acompañan en la mucosa vaginal. Es importante mencionar las capas del útero. Bueno, las hemos identificado: el endometrio, miometrio y el perimetrio. En el cuello uterino también se identifica la mucosa constituida por epitelio simple, cilíndrico, secretor de moco, glándulas mucosas. En el miometrio hay tejido conectivo denso y pocas fibras musculares. La importancia y por eso está traído o identificado aquí el cuello uterino, es que hay una superficie de transición entre la mucosa, o sea, entre el endometrio y el epitelio que reviste la cavidad vaginal. Hay un límite que está en el cuello uterino,